están? Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Medianoche. El CERNAC llegó a un acuerdo con 2 cadenas de farmacias después de más de una década del caso de colusión en precios de medicamentos. 53.000 personas van a recibir una compensación de 22.000 pesos. A la colusión, un hecho que a más de una década comienza a escribir sus últimas páginas. Y es que el CERNAC, junto a representantes de los consumidores, llegaron a un acuerdo con 2 de las 3 cadenas de farmacia que se coludieron entre diciembre del año 2007 y marzo del 2008, conciliación en la que se compensará a 53.000 personas por un monto de 22.000 pesos. El acuerdo lo encuentro bueno, excelente, porque igual que lo que pasó con el Confol. Poco, demasiado poco. Para todo lo que han robado. Pero, ¿por qué 53.000 personas y no la totalidad de los chilenos, como fue el caso del papel tisú? Que nosotros creemos que es más importante en este caso distribuir un monto que es incluso mayor al sobreprecio que se pagó de medicamentos éticos para tratar enfermedades graves que aquellos otros medicamentos que también son parte de la colusión, pero que además de ser de menor valor, son de menor vulnerabilidad. Para eso, el CERNAC determinó a las 53.000 personas que consumieron medicamentos involucrados en la colusión de acuerdo a los siguientes criterios: gravedad de la enfermedad, frecuencia de uso del medicamento, efectos del medicamento e inexistencia de alternativas. Pero lo que sí se replica al caso del papel tisú es una de las modalidades de pago. Acá Banco Estado tendrá un rol protagónico. Se realizarán transferencias a las cuentas RUT y aquellos que no tengan deberán retirar el dinero en sus sucursales. Pero, ¿cómo sé si califico con el beneficio? La respuesta estará en la página web micompensación.cl. Basta con señalar el RUT y algunas preguntas frecuentes para determinar la identidad de la persona que está consultando. Pero el proceso no ha estado exento de polémicas. Solo Cruz Verde y Salcobrán aceptaron el acuerdo. Esta última se refirió a través de un comunicado. Esto nos permite poner un punto final a un hecho doloroso y lleno de aprendizajes para nuestra empresa. Caso opuesto al de Farmacias Ahumada, que no formará parte de esta indemnización. La razón, a través de un comunicado, señalaron que tomaron esta decisión porque se desconocía el rol distinto que ha tenido la cadena en todo el proceso judicial. Uno de los puntos destacados, el compromiso de compensar a los consumidores con 2.500 millones de pesos. La opinión del CERNAC es que eso no es efectivo. Eso no es efectivo porque la empresa ofreció un mecanismo de compensación en el cual solo distribuyó en dinero en efectivo al consumidor afectado un monto cercano a los 170 millones de pesos. Seguiremos litigando con ellos, así como hemos estado más de 10 años, tendremos que seguir la cantidad de años que sea suficiente. Un caso que seguirá en los tribunales con la cadena FASA, mientras el resto comienza a cerrar el capítulo del primer escándalo de colusión que ha enfrentado la libre competencia y los chilenos. Vamos a noticias policiales. Un cuartelero de bomberos resultó herido a bala en la comuna de Quilicura y fue trasladado de urgencia a un hospital. Tomamos contacto con Rodrigo Pérez, que tiene los detalles. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Con distintas heridas en su cuerpo terminó un cuartelero de la tercera compañía de Quilicura tras ser herido por distintos proyectiles. Toda esta situación se generó 100 horas de la tarde de ayer afuera de la tercera compañía de bomberos de Quilicura. Por causas que están siendo investigadas, algunos vecinos comenzaron a perseguir a otro afuera de este cuartel porque presuntamente habría estado participando de un robo. Este individuo, que estaba siendo perseguido por distintas personas, después se fue a una parcela que está al frente de este cuartel y de un momento a otro después comenzó a disparar con una escopeta. Lamentablemente, uno de estos disparos afectó a este cuartelero, operador de camiones, quien resultó con heridas en su tórax y también en su pierna y tuvo que ser trasladado después hasta un recinto asistencial donde eso sí mantiene distintas lesiones de carácter leve. Es un caso que ha estado investigando la policía. De hecho, Carabineros estuvo realizando algunas diligencias en ese sector para así esclarecer cómo han ocurrido estos hechos y también se está viendo si es que hubo otras personas lesionadas. Vamos a revisar algunas declaraciones que entregó Bomberos y también Carabineros en ese lugar. Producto de un incidente de carácter callejero, un robo específicamente, uno de nuestros cuarteleros, don Julio Zamorano, recibió impactos de perdigón, 8 en definitiva, ¿ya?, que le ocasionaron algunas lesiones en su abdomen y en sus extremidades inferiores. Producto de eso, nuestro cuartelero fue trasladado a la H para constatar las lesiones y que se produzcan las curaciones correspondientes. Hasta el momento no tenemos antecedentes fidedignos que nos puedan decir si es que efectivamente es una riña
fue un robo o cuál es el delito asociado de estas dos personas. Tampoco los tenemos identificados. Seguimos revisando otras informaciones policiales. Vamos ahora hasta la comuna de Providencia, donde fíjense que un grupo de 4 individuos y con máscaras de payaso asaltaron a un conductor que estaba estacionado en una de las calles de esa comuna. Se robaron su automóvil, pero en el camino después chocaron con un poste. ¿Cómo fue toda esta situación? Resulta que en la intersección de las calles Monseñor Loreto Sanz, Sotero Sanz, bien digo, 4 individuos que estaban movilizados en un automóvil gris y con máscaras de payaso se bajaron. Comenzaron a intimidar a este conductor de un vehículo de alta gama, lo golpearon con distintas armas, incluso de fuego. Robaron su billetera, su teléfono y también robaron el automóvil. Y una vez que estos sujetos alcanzaron a escapar, chocaron con un poste justo llegando a Costanera. Dejaron allí el auto abandonado y estos individuos escaparon y hasta el momento no han sido detenidos. Tenemos también algunas declaraciones. Nosotros conversamos con la víctima del robo y también el dueño de este automóvil, quien nos comentó parte de lo ocurrido. Me encañonaron 4 personas y me robaron el auto. No podría describir más allá que eso. Estaba esperando a mi jefe nada más. Me robaron el vehículo y sellaron mi billetera y el celular nada más. Lo que resulta insólito es que esto pase en esta calle, donde hay 3 embajadas, cada una con guardia policial, y resulta muy sorprendente el nivel de delincuencia que estamos teniendo especialmente en esta comuna y nadie hace nada. Bien, hay algunas de las declaraciones sobre este caso que hasta el momento las policías continúan para así encontrar a estos individuos. Gracias, Rodrigo Pérez, por el informe. Quedamos en contacto. Muy buenas noches. Cambiamos de tema. El exministro de Salud, Jaime Mañalich, declaró en calidad de imputado en la investigación en su contra por las presuntas negligencias que se habrían cometido en el manejo de la pandemia. Insistió en que el conteo de la plataforma de EpiVigila tenía errores. Quiero detenerme en esto, señor magistrado, un segundo. Deténgase en lo que usted quiera, si es su declaración, don Jaime. Fue su primera declaración en calidad de imputado. El exministro Jaime Mañalich enfrentó la investigación que la Fiscalía lleva en su contra por presuntos delitos cometidos bajo su administración durante la pandemia. Se quedó un poquito pegado. Está en silencio. Problemas técnicos superados. La defensa del exministro estuvo centrada en demostrar que el sistema de conteo de contagiados y fallecidos tenía debilidades y que no hubo mecanismos paralelos. Conteo que tenía la plataforma EpiVigila de fallecidos, primero tenía errores, fallecidos que no estaban fallecidos, ya mencioné. Pero además era incompleta en su información. Quiero enfatizar este punto. EpiVigila hasta el día de hoy es completamente dependiente de la notificación de los médicos notificadores. Más de 2 horas de declaración y Mañalich cerró así su intervención. Aquí se ha dicho que por mecanismos desconocidos para mí se habrían dado instrucciones de ocultar o manipular. Todo el esfuerzo ha sido aumentemos la información, aumentemos la data. A Mañalich lo han acusado de ocultar datos durante la pandemia. Ese fue uno de los fundamentos de la acusación constitucional que enfrentó en el Congreso y que no prosperó. Don Jaime, ¿escucha al fiscal? Dedo para arriba, audio chequeado y el turno fue de la Fiscalía, quien insistió en el tema de la veracidad de los datos entregados por el Ministerio de Salud. ¿Sumó o no sumó? Básicamente las cifras del día. ¿Y cuál comunicó? ¿La más alta o la más baja? Esa es la pregunta. El señor fiscal insiste en que la única operación matemática buena es sumar. A veces hay que sumar, a veces hay que restar. Y lo que se trata es obtener el dato más confiable. Que aquí no hay ninguna manipulación. Y ruego a la Fiscalía que se abra a entender la veracidad y el mecanismo de colección de datos. Tras 5 horas de audiencia se dio por finalizada la primera jornada. Este jueves el exministro de Salud continuará prestando declaración ante el 7º juzgado de garantía. Hacia Colombia buscan repatriar el cuerpo de quien habría sido la primera víctima del presunto asesino en serie de la Alameda. El imputado será formalizado este viernes. Gracias.
le gustaba mucho divertir a la gente en los semáforos, salía con sus muñecas a bailar. Este muchacho no sé si estará enfermo, un psicópata, no sé qué pasará. Edwin y John llegaron a las 8 de la mañana al servicio médico legal. Un miércoles agitado. Han pasado 11 días del asesinato de Carlos Andrés Rivas, de 35 años. Fue atacado, según la indagatoria, por Diego Alexander Díaz Restrepo. Dicen que la víctima no estaba en situación de calle, arrendaba con ellos en Independencia. Hace un mes y medio, porque él se separó de la mujer, entonces llegó a mi casa. El asesino, por lo que vemos, solamente mataba gente indefensa, que no se podía. Mi sobrino, yo creo que en ese momento se había tomado unas cervezas en el cual no se puede defender, ¿se entiende? Ahí donde el otro lo ataca por la espalda. La víctima es oriundo de Palmira, de Colombia, aunque llevaba 10 años en Chile, soltero y sin hijos. El cuerpo de Carlos Andrés fue encontrado la mañana del domingo 1 de noviembre en Alameda con Ecuador, el primer hallazgo de una serie de homicidios que fueron descubiertos durante la semana. Es una persona que piensa, tiene esa psicosis de asesino, de matar, y va matando sin piedad y sin razón alguna. Este muchacho no sé si estará enfermo, un psicópata, no sé qué pasará, si se transforma y cualquier persona que hay por ahí indefensa la ataca. Según el OS9, unidad a cargo de la investigación, Diego Díaz Restrepo actuaba con alevosía y huía del lugar. Los ataques que él profería contra estas personas eran varios, o sea, había una serie de lesiones que presentaban las víctimas que fallecieron. No se descarta que en otras víctimas, la investigación está en pleno desarrollo. La detención del acusado se amplió hasta este viernes, cuando será formalizado a las 9 de la mañana. Quedan diligencias como el resultado de autopsias y peritajes en el departamento del imputado. Sin embargo, la defensa de Diego Díaz Restrepo adelantó que revisarán los antecedentes de la carpeta investigativa, cuestionan la legalidad de la detención. La declaración que prestó nuestro representado en circunstancias que no se dio aviso a la defensa ni se le hizo ver al imputado que efectivamente él podía y tenía el derecho y la garantía constitucional de poder ser asistido por un abogado defensor desde las primeras etapas del procedimiento. La Fiscalía buscará la prisión preventiva. El gobierno, en tanto, querellante en la causa, apuesta a que la pena sea de varios años en la cárcel para que, una vez cumplida, sea expulsado de Chile. Naturalmente, esa persona cumple su condena y cuando cumple su condena deja de cumplir cualquier requisito que le permita residir en Chile, por lo tanto se materializa su expulsión inmediatamente. Peritajes pendientes para una expectante audiencia. Las familias de las víctimas piden justicia, mientras que la de Carlos Andrés Rivas trabaja en la repatriación del cuerpo. Avanzamos a otras informaciones. El Tribunal Constitucional suspendió la formalización del secretario general del Senado, Raúl Guzmán. A solo 8 días de la diligencia, el organismo acogió un recurso de inaplicabilidad presentado por la defensa del exfiscal. La segunda sala del tribunal tomó esta decisión luego de que Guzmán alegara que aplicar el artículo 318 del Código Penal, en este caso, es inconstitucional. La causa penal llevada por la fiscal regional del Biobío imputaba a otras 5 personas más por infringir las medidas sanitarias durante la pandemia. Con esta resolución, el proceso penal queda suspendido hasta que se resuelva la petición de la defensa. Raúl Guzmán es investigado por romper la cuarentena en la comuna de San Miguel el pasado 25 de junio, cuando mantuvo una reunión con el fiscal de la zona sur, Patricio Rosas, y el abogado asesor Roberto Contreras en un local de mariscos. Y la odisea de Eric Pulgar por llegar a Chile terminó. El futbolista arribó cerca de la medianoche al aeropuerto Arturo Merino Benítez, luego de 3 vuelos perdidos y una posible multa por parte de su equipo Fiorentina por romper la burbuja sanitaria de Italia. El volante nacional desobedeció las instrucciones del equipo italiano para jugar este viernes con la selección chilena en el duelo contra Perú. Pulgar llegó para sumarse a sus compañeros que realizaron su tercer día de práctica para el esperado partido, programado para las 20 horas de este viernes. Es parte de la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022. Pese a que se jugará sin público, Carabineros va a realizar un despliegue preventivo en el Estadio Nacional y sus alrededores.
Nosotros el llamado es a hinchar por la selección, a apoyarla a través del seguimiento por los medios de comunicación social, en sus casas, a través de plataformas virtuales, de manera segura. El segundo retiro del 10% de continuar avanzando en el Congreso. Los recursos podrían llegar a primera semana de diciembre. Un proyecto que tensionó nuevamente la relación entre la oposición, el oficialismo y también el gobierno. Este es un proyecto que unió a prácticamente toda la Cámara de Diputados. Se ha dado una votación que es masiva, hay que aceptarlo, es parte de la democracia. Entregar ayuda y tranquilidad a las familias chilenas, sobre todo a la clase media. No es nada para celebrar, para variar, esta crisis la van a tener que pagar los trabajadores. Los diputados y diputadas dijeron sí, mayoritariamente al segundo retiro del 10%. Necesitaban 93 votos, querían conseguir 103, pero finalmente 130 parlamentarios apoyaron la iniciativa. No es una buena idea que para proteger en estos tiempos de emergencia estemos sacrificando significativamente las pensiones de los actuales pensionados y de los futuros pensionados de nuestro país. Los diputados acordaron además crear un mecanismo voluntario de restitución o devolución del retiro a través de un aumento del 5% de la cotización y rechazaron poner impuesto a quienes ganen más de 2,5 millones de pesos y retiren su ahorro. Si una persona desea devolver los fondos que retire en esta ocasión, podría hacerlo para un afiliado promedio en un plazo aproximado de 4 o 5 años. Este viernes, la Comisión de Constitución del Senado comenzará a discutir el proyecto y si se repite el cronograma del primer retiro, el dinero podría llegar la primera semana de diciembre. La Asociación Gremial de Asesores Previsionales llama a los cotizantes a tomar una decisión informada. Para que sepan cuál va a ser el efecto que va a tener en el futuro y ustedes mismos deciden si eso va a ser o no relevante para ustedes. Impacto futuro al que también se refirió el Banco Central. Mario Marcel pidió considerar los alcances del segundo retiro y sus características. Probablemente van a ser afiliados de mayores ingresos o de mayor edad, dado que por definición serían personas que ya hicieron un retiro, probablemente dedicarán una proporción menor a la anterior al consumo, o sea, es importante hacer ese contraste. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, el gobierno insistió en que es incompatible el retiro con la reforma previsional que empujan en el Senado. Creo que la principal pregunta es cómo tenemos pensiones dignas, cómo mejoramos las pensiones, y eso supone una reforma de pensiones y supone que no podemos hacer al mismo tiempo dos cosas que son contradictorias. Avanzar en solidaridad o fortalecer el ahorro individual son preguntas que nuevamente rondan en el oficialismo y en la oposición, justo cuando entran al debate por la reforma a las pensiones. Y no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para sacar adelante este proyecto. Yo diría que esa es la principal falta. Lo que se ha producido de facto es una contrarreforma previsional que camina en sentido contrario y hace más difícil, creo yo, mejorar pensiones a futuro. Falta de acuerdo en una reforma que para el gobierno es insostenible. Si se hubiese aprobado la reforma a las pensiones hace 9 meses, ya habrían habido 800.000 personas que habrían mejorado sus pensiones, especialmente mujeres y familias de clase media. El segundo retiro del 10% avanza en el Congreso y en paralelo el gobierno empuja un acuerdo para destrabar la tan esperada transformación del sistema previsional. Y continuamos revisando esta información relacionada a esta noticia porque parlamentarios de Chile Vamos intensificaron sus cuestionamientos al gobierno tras la votación del 10%. El deporte nacional es echarle la culpa al gobierno de turno, fue lo que respondió el ministro Monkever. Por supuesto que hay un quiebre. Lo de ayer es una señal clara de que tenemos diferencias. No puede ser es que uno vea un gobierno casi arrinconado y temeroso. Siempre el deporte nacional es echarle la culpa al gobierno de turno. Nuevo quiebre en el oficialismo, distanciamiento que este martes se hizo evidente tras la aprobación en la Cámara de Diputados del segundo retiro del 10%. 55 de los 130 votos a favor fueron de Chile Vamos, aunque el gobierno rechaza la iniciativa. El comité político con estrenado ministro del Interior nuevamente no pudo alinear a los suyos, sumando otra derrota para el gobierno, una que provocó duras advertencias en el sector. La relación de esta bancada va a cambiar con el gobierno. No estamos dispuestos a seguir asumiendo los costos
por la falta de una línea clara. Las recriminaciones continuaron este miércoles. El tono no cambió, de hecho se endureció. La UDI centró sus críticas en la figura del ministro de la SECPRES, Christian Monkever, unas que comenzaron a surgir en la acusación constitucional en contra de Víctor Pérez. Si por esos días se dijo que no se le defendió correctamente, ahora las críticas se intensificaron por el manejo político previo a la votación del 10%. No queremos ser parte solamente de los costos y estar en las malas, sino que también en las buenas. Es importante que nuestro proyecto político tenga futuro y para eso me parece que el gobierno tiene que escuchar más. En privado, parlamentarios de la UDI han expresado que esperan la salida de Monkever en el ajuste ministerial, que dejará fuera del gobierno a los miembros del gabinete que desean postular a cargos públicos. ¿Se siente incómodo con esa relación con la UDI, usted en Yo particular? Nunca, ¿por qué? No, por ningún motivo. Cuando uno gobierna y la ciudadanía confía en uno, hay responsabilidades compartidas, porque no solamente confío en un presidente de la República, confío en un equipo, confío en una coalición. Renovación Nacional también buscó responsables y algunos apuntaron al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a quien de inmediato defendió su partido. Lo de ayer fue una crítica contra el fantasma que tenemos de ministro de Hacienda que no ha sido capaz de entregarle soluciones a las familias chilenas. No sé cómo responderle a un diputado que fue nombrado a dedo y adicionalmente a un diputado que ha venido 4 veces al Congreso. Si hay alguien que le ha puesto el hombro a este proyecto y al proyecto previsional es el ministro Ignacio Briones. Desencuentro oficialista en los pasillos del Congreso, los mismos que a esa hora recorría el interpelado ministro de Hacienda. No me van a ver nunca entrar en ese juego. Con los que dicen que acá no se ha hecho nada, yo los vuelvo a invitar a mirar lo que se ha hecho en términos de los números absolutos, en términos del contexto regional. Y mientras algunos intentaron poner paños fríos a la disputa, hay que decirse las cosas a la cara, fuerte, duro, pero luego echar para adelante con lo que nos une. Otros, como el vocero de gobierno en Santiago, descartaban cualquier quiebre en el oficialismo. No hay tal cosa como un quiebre, no, para nada. Tenemos una agenda en común de futuro que es demasiado importante para perder tiempo en algunas peleas pequeñas. La próxima discusión se dará en el Senado, que decidirá si el segundo retiro del 10% se convierte en ley de la República. Escenario adverso para el gobierno luego que varios de sus parlamentarios nuevamente anunciaran que apoyarán la iniciativa. Voy a votar a favor. Voy a apoyar el segundo retiro. Lo hago convencido de que no hay otra alternativa disponible. El Estado fracasó, no llegó con la ayuda que la gente necesita. La próxima semana el Senado debería votar en sala la iniciativa que busca un segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. De aprobarse sería una nueva derrota para el gobierno que, a pesar del contundente apoyo que recibió la iniciativa este martes, aún no descarta acudir al Tribunal Constitucional. Internacional. Vamos a noticias del mundo en medianoche. El Tribunal Constitucional de Perú anunció que va a revisar la demanda que cuestiona la moción de vacancia que terminó con Martín Vizcarra fuera del cargo de presidente. El 18 de noviembre se va a analizar esta solicitud que había presentado el gobierno en septiembre. En ella se acusa que la interpretación de incapacidad moral permanente de la acusación constitucional contra Vizcarra no estaba correctamente delimitada. El Congreso había pedido al tribunal que declarara como infundada esta demanda, argumentando que se siguió el conducto que estipula la ley. Lo que resuelva el tribunal, eso sí, no tiene un efecto retroactivo, lo que significa que el mandatario interino, Manuel Merino, va a seguir en el cargo hasta las elecciones de abril próximo. Seguimos en Perú, donde nuevas manifestaciones se registraron en varios puntos de la capital tras la asunción de Manuel Merino como presidente interino. Una masiva convocatoria tuvo un llamado a través de redes sociales y pidió a los peruanos salir a protestar contra la salida del exmandatario Martín Vizcarra por una moción de vacancia que, recordemos, fue aprobada ya por el Congreso el día lunes. Manifestantes critican la inestabilidad política que enfrenta el país, que tiene a su segundo presidente en poco más de 2 años. Y una insólita situación protagonizó una mujer en su automóvil en la ciudad española de Málaga. Sorpresivamente, como vemos ya en pantalla, comenzó a circular por una de las vías del tren, pasó por varios cruces sin que afortunadamente ocasionara un choque. Avanzó al menos 1 kilómetro hasta que en una estación 2 vigilantes la detuvieron. La conductora de 25 años manejaba en estado de ebriedad y quedó detenida.
ahora tenemos una temperatura de 12,1 grados en la capital. Hoy jueves Santiago va a estar parcial con una máxima de 26 grados. En el extremo austral de nuestro país, Punta Arenas va a tener cielo nublado con una máxima de 15 grados. 2 de la madrugada con 8 minutos. Muchas gracias por haberse informado junto a nosotros y como siempre seguimos en Canal 24 Horas toda la madrugada. Muy buenas noches.